Vamos a dar inicio a este tema. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta la puede realizar con toda libertad. Bien, los seres humanos, mis amados hermanos, los seres humanos tenemos una gran cantidad de enemigos, mas existe uno que es más sutil, de apariencia inofensiva, más es la más destructiva. ¿Cuáles son los enemigos? Bien, vamos a tomar una cita bíblica esta noche. Y vamos a tomar la cita que aparece en el libro de Éxodo. Yo quiero que usted vaya tomando anotaciones en su libreta, vaya tomando anotaciones, vaya guardando estos versículos que le van a ser de mucha utilidad en el futuro. Bien, Éxodo capítulo 1, verso 6. Vamos a leer hasta el verso número 9. Quiero pedirle a Alejandro si nos puede ayudar a dar lectura, por favor. Si puedes, alcanzas a leer, hijo, con tu teléfono. No sé si puedas leer con la Biblia, como te acomodes. Sí, pastor. Amén. Adelante. Los enemigos. Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Amén. Bien, muchas gracias, Alejandro. Fíjate qué interesante es esta cita. Esta cita llama mi atención porque nos habla de una generación. Cuando hablamos de una generación estamos hablando de José y sus hermanos. Nosotros en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de estudiar esta historia. En esta historia se relata cómo los hermanos de José venden a su hermano y lo venden como un esclavo, pero la historia para José cambia en ese lugar llamado Egipto, porque todo lo que hace José prospera, todo. Aún la cárcel era prosperada en la mano de José. De pronto la suerte le cambia, lo sacan de la prisión, lo colocan en un trono para gobernar, para administrar toda una nación. Y no solamente toda una nación, sino que la mirada de Dios estaba puesta en las naciones de la tierra. De manera que cuando la familia de José llega a Egipto, ellos son 70, si no me equivoco, 70 personas que llegan a la tierra de Egipto. Y la escritura dice que Faraón era un hombre entendido. ¿Por qué era un hombre entendido? Porque cuando recibe revelación acerca de las cosas que iban a suceder en el futuro, no dudó en colocar a una persona capaz de poder soportar los tiempos que vendrían. Habría tiempo de abundancia, pero también habría tiempo de escasez. De manera que podemos ver que ese faraón, mis amados estudiantes, era una persona entendida, era una persona sabia, era una persona comprensiva, era una persona humanitaria. Dice la escritura que cuando llegó la familia de José, les entregaron la tierra de Gosén para ellos. Pero me llama la atención porque aquí hay un peligro muy, muy grande, mis amados. Me llama la atención que la escritura menciona que se levantó un nuevo faraón. Este nuevo faraón, este nuevo rey, no conocía a José, no conocía las cosas que habían sucedido
los beneficios que trajo para Egipto poder recibir a José y a toda la familia. De manera que cuando pone su mirada en la descendencia de José, esa nueva generación era un pueblo extremadamente fortalecido, aumentado, y la Biblia dice que ellos se multiplicaban. Pero ¿cuál es el peligro, mis amados estudiantes? ¿Cuál es el peligro más tremendo? Es que no había conocimiento de ellos. No había conocimiento. Si algo que ha preservado el conocimiento de Dios hasta este tiempo ha sido la Escritura, la Biblia. 40 autores han plasmado, han dejado registro de las cosas que en algún momento Dios mismo dictó, en algún momento fueron inspirados para escribir, en algún momento fueron motivados por el Espíritu para dejar una palabra plasmada para todas las generaciones que habrían de venir. Fíjese qué tremendo es y qué necesario es poder dejar un legado, un registro para que haya conocimiento. Fíjese qué interesante es que cuando había guerra en la antigüedad, todos los reyes procuraban destruir la historia de la ciudad que conquistaban, de manera que ellos quemaban todos los pergaminos, todas las ciudades donde en las paredes quedaba escrita la historia de esas naciones, eran destruidas, puestas en cenizas algunas, otras puestas en escombros, de manera que trataban de apagar la lengua, la fe y la historia del pueblo conquistado. Fíjese qué tremendo es. Esa era una manera de poder conquistar completamente a una nación, de manera que no quedaba registro de esas antiguas civilizaciones, no quedaban nada. Pero lo interesante para nosotros es poder saber que Dios ha dejado testimonio para sí mismo. No solamente un pueblo, un remanente, sino que también ha dejado su palabra. Esas cuevas donde encontraron pergaminos y hasta el día de hoy siguen siendo el testimonio de lo que Dios ha plasmado a través de las Escrituras para poder tener conocimiento. De manera que nosotros vemos el peligro de no dejar un legado, un registro, una marca, para que las siguientes generaciones puedan entender, comprender las cosas que Dios ha hecho para con nosotros. El nuevo rey que se levantó, mis amados estudiantes, vio simplemente que era un pueblo peligroso para su reino. ¿Sabe lo que hizo? Fue que los oprimió. Dice la Escritura que los oprimió con mano dura y los hizo esclavos, les quitó sus derechos y los colocó como constructores de sus ciudades. Eso fue lo que hizo con ese pueblo cuando este rey llegó al poder. Ahora bien, ese rey, mis amados estudiantes, se convirtió en un enemigo de la nueva generación, en un enemigo. Ahora mi pregunta es, si pudiéramos nosotros enumerar a nuestros enemigos,
¿Cuántos serían? ¿Cuáles serían? Y la pregunta del millón, ¿cómo los pondríamos en orden? ¿Qué me dice usted? ¿Cuál será nuestro primer enemigo para nosotros? Satanás. El diablo, ¿verdad? Es un enemigo, claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más nos ayuda por ahí? Alejandro, ¿puedes ayudarnos? ¿Quién más serían un enemigo? ¿Cuál sería un enemigo de tu generación? ¿Cuál sería un enemigo de tu generación? Recuerde que una generación es un pueblo, es una nación, es una edad también. Apóstol, ¿sería la idolatría? La idolatría es un enemigo, claro que sí. La Biblia dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Tenemos a Satanás, tenemos la idolatría. ¿Qué otro enemigo tenemos? Pastor, ¿podrían ser los pensamientos? Claro que sí, pensamientos negativos, pensamientos que van en contra de la voluntad de Cristo, claro que sí. Ahí pondríamos como la concupiscencia o también usted sabe que hay pensamientos que no son nuestros, sino son sembrados, es decir, Satanás envía pensamientos o dardos para dañar nuestra mente. Los deseos de la carne. También los deseos de la carne es un enemigo para hacer la voluntad de Dios y para una generación también, claro que sí. La iniquidad, apóstol. La iniquidad viene siendo parte de Satanás o del reino de las tinieblas. Viene formando parte del diablo. Pastor, yo digo que las tentaciones de este mundo. Las tentaciones de este mundo también, claro que sí, son un enemigo, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Satanás vino y tentó al Señor Jesucristo, lo tentó en el desierto, y pudieran ser también un enemigo las tentaciones. Fíjese, yo quiero que usted enumere esto de alguna manera. Enumeremos esto porque tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos enemigos. Si deseamos ser una generación o preparar una generación que conozca a Dios, que ame a Dios, si pretendemos, mis amados, ser esta generación, nosotros necesitamos conocer quiénes son nuestros enemigos. Quiero mostrarle en las Escrituras algunos enemigos que se mencionan y que usted los puede ir enumerando también. Mire, vaya conmigo, dice la Escritura que había un hombre llamado Alejandro. Alejandro es un opositor del apóstol Pablo y del mensaje que él lleva. Alejandro es un hombre que se dedicaba a hacer calderas. Se dedicaba a trabajar el hierro. Era muy contrario a lo que Pablo decía o el mensaje que llevaba, pero era un hombre que se había propuesto terminar con Pablo. De manera que nosotros, fíjese qué interesante es esto, que en algún momento decimos nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra espíritus inmundos, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, etcétera. Pero quiero mostrarle que hay personas las cuales recibieron un castigo por ser opositores al mensaje de Pablo, al mensaje de la
generación que Pablo estaba ministrando. Fíjese qué tremendo es. Quiero que usted lea conmigo segunda de Timoteo capítulo 4, verso 14. Fíjese qué tremendo es. El Señor Jesucristo dijo que nosotros deberíamos de orar por los que nos persiguen, ¿sí o no? Deberíamos de orar por los que nos persiguen, pero fíjense que todo tiene su límite, todo. Dios, mis amados, tiene su límite también. Su paciencia del Señor tiene límite. Y yo no veo en la Escritura, no veo otro apóstol diciendo estas palabras. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y fíjese cómo dice Pablo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Quiere decir que la maldad de este hombre era tan grande, tan opositora, que Pablo tiene que soltar una palabra de juicio. Porque fíjese qué tremendo es. Nosotros que nos arrepentimos y que recibimos el evangelio con un corazón abierto, dice la Escritura que el Señor no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Algunas personas dicen, es que en la tierra pagas todo lo que haces. No es cierto, señores. No es cierto. La Biblia dice que el Señor no nos ha pagado conforme a lo que nosotros merecíamos, sino que Él fue misericordioso con nosotros. Y nos perdonó y nos dio su amor y se olvidó de nuestros pecados. Pero ¿qué de aquellos que se oponen al evangelio, que se oponen al mensaje, que se oponen a que una generación busque a Dios? Mire qué tremendo. Pablo dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Por qué? Porque todo tiene su límite, señores y señoras, todo tiene su límite. Dios tiene su límite. Los hombres que hacen el mal y que están de continuo estorbando la obra de Dios, llega el momento donde Dios dice, basta ya, y pone orden a la situación. Pablo termina diciéndole a Timoteo, guárdate tú también, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, de manera que nosotros, mis amados estudiantes, no debemos tener preocupación por aquellos que se oponen, ya que el Señor siempre tiene solución al respecto. Bien, de pronto tenemos a un hombre, un personaje, un vecino, un familiar, qué sé yo. Vamos a colocarlo entre las personas. Bien, número 2. Elimás el mago es un opositor también al mensaje de Pablo. Y el Elimás el mago, mis amados, representa el ocultismo, aquellos que practican la brujería, aquellos que practican la magia negra, aquellos que practican el hacer daño a los demás a través del ocultismo. Mire lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 13 y el verso 9. No sé si me ayude por ahí, Alejandro. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Fíjese, hermano, qué tremendo. Gracias, Alejandro. Fíjese qué cosa más tremenda. Elimás el mago, que es el número 2, representa el ocultismo. Aquellos que van y te tiran huevo y te tiran patas de puerco y te tiran
sal te tiran el conjuro y quieren verte convertido en sapo. Y de pronto vemos la escritura cómo ese ocultismo se opone porque Pablo está predicándole a un hombre importante, un hombre de autoridad. Y de pronto se opone el mago, se opone a las palabras de Pablo y trata de interponerse. Entonces dice la escritura, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, fíjense qué tremendo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia. Fíjense las cosas que Pablo identifica en el mago. Está lleno de engaño, de maldad, es un hijo del diablo, es enemigo de toda justicia y es un opositor a los caminos rectos del Señor. Fíjese, hermano amado, qué tremendo es esto. ¿Por qué? Porque a veces la gente siente temor ante tales circunstancias. Hay gente que adora la muerte y está pidiendo tu mal. Hay gente que adora a los demonios y está pidiendo tu mal. Hay gente que está tratando de hacer cosas negativas. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué si el mago estaba pidiendo que Pablo quedase ciego? La Biblia dice que Dios cambia la maldición en bendición. Y que el Señor retribuye al que nos hace daño, porque la Escritura dice, justo es que sean atribulados los que os atribulan. De manera que si el brujo quería que Pablo quedara ciego, la cosa se le voltea de pronto y Pablo dice, he aquí, no verás el sol por algún tiempo, y de pronto el brujo queda en completa ceguera, en oscuridad y en tinieblas. Fíjese qué cosa más tremenda. Por eso, mis amados estudiantes, no tenga temor. Si usted camina con el Señor, no tenga temor, porque el Señor sigue siendo poderoso para guardarle sin caída hasta su venida. Número 3 quiero mostrarle. Número 3, fíjese qué cosa más tremenda, más interesante. Número 3, el viento. El viento es un opositor para los discípulos. Juan, si nos puedes ayudar a leer Marcos capítulo 6, verso 47. Sí. Y al venir la noche, sí, dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Gracias. Fíjese que cuando dice la Escritura que el viento les era contrario, Jesús los miró de lejos y vio que estaban cansados y el viento les era contrario. Y ellos no podían contra el viento, no podían, y de pronto Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Hasta que Jesús llegó, dice la Escritura que cuando Jesús llegó, dice que se subió a la barca y todo, mis amados, todo el viento se calmó. De pronto el viento, las inclemencias, los elementos parece que se ponen en contra. Yo quiero decirle algo, que cada año se viene la temporada de huracanes. Dicen los científicos que los huracanes son necesarios
para que la tierra se enfríe. Que los huracanes sirven como un enfriador de la tierra, de manera que son necesarios hasta para el ecosistema del planeta. Pero cada vez, mis amados, los huracanes hacen tremendo desastre. Yo estoy de acuerdo que si me pongo en el paso del huracán y quiero poner mi edificio ahí porque quiero poner un hotel de 5 estrellas, y si me aferro, yo sé que por ahí pasa el huracán y tarde que temprano se lo va a llevar. Eso es correcto, es cierto. Si estoy muy cerca de la playa, las olas van a llegar y lógicamente van a terminar con aquello que yo planté junto a la playa. Pero si yo me coloco en un lugar donde no hay peligro, pero con todo y eso viene la destrucción, la muerte, algo está mal. Algo está mal. No todos los huracanes, mis amados estudiantes, no todos son buenos. Nosotros deberíamos de orar como creyentes, deberíamos de orar al respecto de ello. Deberíamos de pedir, de clamar a Dios que si esos huracanes no son de Dios, que se aquieten, así como el mar, como el viento, se aquietó cuando Jesús se subió a la barca de los discípulos. Entonces quiere decir que las inclemencias del tiempo, hay momentos en que son opositoras. ¿Para quiénes? Para aquellos que llevan el mensaje del Señor. Mira, yo recuerdo un día que nosotros fuimos a predicar a la sierra de Oaxaca. Y nosotros en el camino íbamos muy tranquilos cuando de pronto, mis amados, la camioneta donde íbamos cae a un vacío. La camioneta se fue hacia un vacío. Todos, hermanos, nos golpeamos, todos. No fueron golpes terribles, no, pero todos salimos golpeados. Tuvimos que salirnos por las ventanas de la camioneta. Y resulta que la tierra se había abierto, como si un temblor hubiese roto la carretera y la persona que iba manejando no se dio cuenta y caímos hacia el vacío. Aún con todo y eso, mis amados, seguimos caminando, la camioneta quedó allí, seguimos caminando, los hermanos subieron las maletas en su espalda y seguimos el camino para poder llegar a predicar el evangelio donde estábamos programados. Pero de pronto los elementos, la tierra, el viento, etcétera, qué sé yo, de pronto Satanás los usa para que sean un opositor para los discípulos, los que llevan el mensaje del Señor. Y se convierte en un opositor, en un enemigo. Bien. Número 4, número 3, ¿vamos o 4? ¿En qué punto 4, vamos? pastor. Número 4. Bien, número 4, mis amados, la religión es un opositor para los discípulos. Bien, por favor, nuestra hermana Cristina, si nos ayudas con Hechos capítulo 5, verso 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Correcto. Fíjese qué tremendo es esto. Había una autoridad
sobre los judíos, que era el sumo sacerdote y los alguaciles que tenía. Estos, mis amados, tomaron al apóstol Pedro y tomaron a los apóstoles y los azotaron. Y les reclamaron, le dijeron, ¿no les dijimos que no enseñaran en este nombre? Y responde Pedro, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces la religión, mis amados, es un opositor para la generación que lleva el mensaje de Cristo. La religión se va a oponer. ¿Qué es la religión? Todo aquel que quiere ser salvo a través de liturgia. Recuerde que los creyentes, una vez han sido lavados con la sangre de Cristo, a partir de entonces ellos forman parte del cuerpo de Cristo. Y no buscan a Dios por religión, sino por la necesidad de su naturaleza. Su nueva naturaleza les pide buscar a Dios, amar a Dios, alabar a Dios y predicar su mensaje. Pero siempre la religión se va a oponer al mensaje, siempre. Ya sea inclusive la religión popular, mis amados. Por eso es que hubo un tiempo que se le llamó la Santa Inquisición, donde se le daba muerte a quien ellos querían. Eran acusados de herejía y se les daba muerte. Decían alguna cosa contraria a lo que ellos predicaban y se les daba muerte. Mire qué cosa más tremenda. En el nombre de Dios mataron muchísimas personas, millones de personas. De manera que la religión es un opositor para las generaciones, es un enemigo la religión. Bien, número 5, los animales pueden llegar a ser un opositor para los apóstoles, para los discípulos o para las generaciones. Bien, ¿qué nos dice mi hermana Dalia? Hechos capítulo 28, verso 3. Me pasó. ¿Ya? Adelante. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien es escapado del mal, la justicia no deja vivir. Amén. Mire qué cosa más tremenda, hermano. De pronto una serpiente venenosa le muerde a Pablo en su mano. Y los naturales, los residentes de la isla de Malta, dice que ellos dijeron, fíjate, no se ahogó cuando la embarcación se hundió, no se ahogó, sino que Pablo era bueno para nadar. Y Pablo llegó hasta la orilla, juntamente con todos los demás. Pero ya cuando querían calentarse, hermano, cuando querían hacer una comidita, dice que entre las ramas que tenía Pablo, una serpiente lo muerde. Fíjese qué tremendo. Los naturales de aquella isla conocían el veneno, la mortalidad que tenía la mordida de la serpiente. Y de pronto los animales, mis amados, pareciera que están en contra de la vida de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Pareciera que los animales están en contra de
de aquellos que son portadores de un mensaje poderoso, de un mensaje que transforma, de un mensaje que liberta. De pronto este animal, mire qué interesante, se convierte en un opositor, porque dicho sea de paso, aún hasta los animales son usados por el enemigo. Así como también Dios usa los animales, porque recuerde que usó una burra para hablar al profeta. Recuerde que usó un gallo para recordarle a Pedro las palabras de Jesús. Así también Satanás utiliza animales. Por eso es que entre el ocultismo usted verá que hay animales que son, se prestan para trabajar lo que es el ocultismo. Hay personas que se convierten en animales. Tenemos tantos testimonios de personas que se transforman. En algunos lugares le llaman nahuales. Escuche, en otros lugares les llaman, ahorita se me escapa el nombre, como también les son llamados, pero el asunto es que utilizan animales para sus propósitos. Recuerde que en el huerto del Edén también una serpiente fue utilizada para hacer caer a Adán y a Eva en desobediencia. Y de pronto los animales también son un opositor. ¿Para quiénes? Para los discípulos. Recuerde que en el tiempo también de Nerón llevaba a los cristianos al circo romano y allí eran devorados por leones. Fíjese, porque dicho sea de paso, yo no me he encontrado un león amigo, ¿verdad? Nunca me he encontrado un león amigo. Siempre todos están encerrados, hermanos. De manera que podemos mencionar que los animales en algún momento se tornan enemigos para un personaje o una generación. Bien, número 7, el cónyuge de pronto se convierte en un opositor para su pareja. Libro de Job, capítulo 2, verso 9. Alejandro, si nos ayudas, por favor. Amén, pastor. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. De pronto aquella mujer que juntamente con Job adoraba a Dios, porque déjeme decirle que Job era un adorador del Señor. Dice la escritura que todos los días Job ofrecía sacrificio al Señor, todos los días. Era un hombre de oración. Él oraba por sus hijos, él oraba por su esposa, él oraba por todos. Pero de pronto las circunstancias se pusieron tan terribles que cuando se queda sin nada, Job se quedó sin siervos, se quedó sin ganado, se quedó sin hijos, se quedó sin casa. Se enferma de una sarna que le cayó sobre su piel y de pronto la mujer le es contraria a él y a su fe. Y la mujer le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjese el pensamiento y el concepto en el cual él tenía a Dios. Porque algunos, mis amados, tienen a Dios como una lámpara de deseos. Y aquí no hay ninguno, no se preocupe.
Pero algunos tienen a Dios como una lámpara de deseos que le frota y le dice, ¿sabe qué? Deme esto y deme aquello y deme el otro y no se dan cuenta, mis amados, que Dios no es un milagrero. Dios, hermanos, sigue siendo Dios, te dé o no te dé, te bendiga o no te bendiga, te supla o no te supla, Dios sigue siendo Dios. Para el que tiene conciencia clara, por eso es que Job le dijo a su mujer, has hablado como una mujer que no tiene sabiduría. ¿Recibiremos solo el bien y no el mal de Dios? Fíjese qué interesante palabra le contestó Job a su mujer. Porque hay un mal que proviene del diablo, pero hay un mal que proviene de Dios. Y el mal que proviene de Dios, la Escritura dice que cuando Dios hace la llaga, también la cura, la venda. Eso significa que el mal que viene de Dios simplemente será una corrección. Y después de eso vendrá la sanidad, vendrá la provisión, vendrá la ayuda, el socorro, la prosperidad. ¿Se da cuenta? De pronto, mire, la Escritura nos muestra 7 opositores. Bien, el diablo, mis amados, es un opositor para los que sirven a Dios. Todo el que le sirve a Dios. No necesitas estar en un púlpito para servirle a Dios. Todo el que le sirve a Dios. ¿Cómo le servimos a Dios? Con nuestras finanzas. ¿Cómo le servimos a Dios? Con nuestras oraciones. ¿Cómo le servimos? Con nuestros ayunos. ¿Cómo le servimos? Teniendo comunión los unos con los otros. Le servimos a Dios. Y de pronto vemos el séptimo, el diablo es un opositor para los siervos de Dios. Vemos el pasaje de Job, capítulo 1, verso 8. No sé quién le toca, creo que Juan. ¿Juan te toca, sí, hijo? Sí. ¿Cómo dice ahí? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow, gracias. Fíjese qué interesante, qué terrible también es saber que tenemos un opositor. Este opositor llamado Satanás o el diablo, fíjese que se encuentra dialogando con Dios. En ese diálogo, Dios le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Varón recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. Satanás sabe lo que Dios le ha dado a Job. Y las bendiciones las conoce Satanás. Fíjese qué tremendo. ¿Cómo le dice a Dios? Le has cercado a él y a su casa. Quiere decir que Dios pone protección para ti y para tu casa y para todo lo que tienes. Hay bendición en tu trabajo y Dios aumenta tus bienes sobre la tierra. Eso es para todos los que le sirven a Dios. Satanás pone entredicho la fidelidad del corazón y le dice, quítale todo lo que tienes y verás que él va a cambiar. Ya no va a ser el mismo, ya no va a orar como antes, ya no va
a adorar como antes, ya no va a escuchar como antes. Pero al final, usted se da cuenta que al final Job demuestra que ama al Señor con bienes o sin bienes. Tanto que hasta su vida misma la pone en la mano de Dios. Y dice, yo sé que si Él me matare, dice él, si Él me matare, en Él esperaré. Quiere decir que hasta su vida la pone en las manos de Dios. Está dispuesto a todo con el Señor. Pero nos damos cuenta que Satanás es un opositor también. Bien, número 8, mis amados, y yo termino. El número 8, mis amados, se llama la ignorancia. Este es el mayor enemigo de una generación, el mayor enemigo de un hombre o una mujer de Dios, el mayor enemigo de un discípulo, el mayor enemigo de un hombre y una mujer que llevan un mensaje de Dios en sus labios. El mayor enemigo se llama la ignorancia. Bien, ¿qué significa la ignorancia? Como ignorancia se designa la carencia de conocimientos o información, tanto a nivel general como específico. En este sentido, una persona puede mostrar ignorancia sobre algún asunto o materia particular, o sobre un campo completo de conocimientos. La palabra como tal proviene del latín ignorantia, que significa no conocer. La ignorancia puede tener connotaciones despectivas cuando se la señala a otra persona con intención de descalificar sus afirmaciones u opiniones en torno a un determinado tema. Qué tremendo. Éxodo capítulo 1, verso 6 dice que el nuevo faraón, el nuevo rey, ignoraba quién era José. Que por medio de José vino la revelación, vino la administración correcta y la prosperidad. De lo contrario, Egipto hubiese perecido como todas las demás naciones. Pero el rey no sabía, era ignorante. ¿Quién era José? Ahora quiero decirte algo esta noche. José es una figura mesiánica en el Antiguo Testamento. Quiere decir que José es un Cristo del Antiguo Testamento, es un Salvador. Y la Biblia dice que el mayor pecado en este tiempo, el mayor pecado es ignorar al Hijo de Dios. Es el mayor pecado que usted puede cometer. Ignorar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es salvación. El Hijo de Dios es perdón. El Hijo de Dios es reconciliación con el Padre. El Hijo de Dios es paz para con Dios. Por eso la gente vive sin Dios, sin esperanza. La gente se suicida, prefiere andar de sicario que andar ganándose el dinero correctamente. ¿Por qué? Porque ignoran que hay un Salvador, ignoran que hay un infierno, ignoran que hay un cielo, ignoran que hay un Espíritu Santo que nos ayuda en la debilidad.
El mayor enemigo que tenemos se llama ignorancia. La ignorancia es el mayor enemigo del hombre. Usted me dirá, el diablo, no señores, el diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario. La Biblia dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque ya fue vencido. La carne ya fue crucificada en Cristo. Los demonios fueron expuestos en la cruz del Calvario. Los animales, la Biblia dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. El viento, usted mirará en las escrituras como dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad yo la delego sobre la iglesia. Entonces, ¿dónde queda el mayor enemigo? Son enemigos, claro que sí, pero hay un control sobre ellos. Pero ¿dónde queda el mayor enemigo? En la ignorancia. En la ignorancia. Hay gente que se aleja de Dios e ignora que hay perdón para los que se alejan, que hay perdón para los que han fallado. Ignoran. Si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre. Bien, necesitamos marcar a esta generación, necesitamos dejar un legado para que no haya ignorancia. Bien, mis amados, este tema lo vamos a dejar para el próximo viernes, si el Señor nos presta la vida y la salud. Bien, ¿alguna pregunta que tengan al respecto? ¿Alguna pregunta que tengan, mis amados? Alejandro. No, apóstol, gracias. ¿Dudas? No, pues. No hay dudas. Mi hermana Dalia. No, pastor, todo bien. Muy bien, muy bien. Ya tenemos 1 hora, 6 minutos, mis amados. Vamos a terminar. Y déjeme hacer una oración por usted. ¿Tendrá alguna petición que nos quiera dejar? ¿Alguna petición que tenga? No, pastor. No hay peticiones. Muy bien. Déjeme orar por usted esta noche. Cierre sus ojitos. Y levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Y oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias por esta noche que nos permites estar contigo.